Muy buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a la continuación de este curso sobre la década de 1970. El día de hoy nos acompaña el maestro Jorge Nuño, quien va a abordar el tema sobre el gobierno de Luis Echeverría. Saludamos también a todos los que nos siguen esa transmisión a través de Periscope, de las redes sociales de este instituto, por supuesto también a los asistentes. Para dar comienzo, voy a permitirme presentar al maestro Jorge Nuño con una semblanza curricular. Desde joven ingresó al servicio de armas, al heroico Colegio Militar, en donde actualmente ostenta el grado de coronel en situación de retiro. Apasionado por el derecho internacional público, realizó sus estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose con la tesis La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Entre su experiencia profesional nos encontramos agregado militar y aéreo, Embajada de México en Francia, en la República Federal de Alemania y Países Bajos, agregado a la Embajada de México también ante la UNESCO París, coordinador de asuntos culturales en la Embajada de Australia, Nueva Zelanda y en las Islas Fiji. Actualmente se desempeña como director general del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, asociación civil, responsable de la coordinación de programas docentes y de investigación, presidente y director general del Centro Internacional para la Cooperación, la Paz y la Seguridad, asociación civil, y entre sus actividades académicas, él se ha especializado en análisis en problemas internacionales para la paz y el desarrollo, principalmente en estudios de Asia Central y Medio Oriente. Asiste permanentemente a conferencias internacionales en Naciones Unidas en diversas partes del mundo y también a seminarios con temas sobre la paz, la seguridad y el orden internacional actual, sustentando conferencias internacionales en México y en el extranjero. Representante no gubernamental ante los siguientes organismos internacionales: la Comisión Económica para África, Comisión Económica para Europa, Ginebra, Comisión Económica para la América Latina, CEPAL, en Santiago de Chile, Consejo Económico Social de las Naciones Unidas en Nueva York. Entre sus reconocimientos internacionales tiene la medalla con el grado de Caballero de la Gran Cruz otorgado por el gobierno de Francia, conferencista en la Academia de Ciencias de Beijing, miembro de la Legión de Honor de la Legión de Honor Nacional de México, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y tiene la representación en diversas organizaciones internacionales en su calidad de director del Centro de Estudios Económicos y Sociales. Le damos la bienvenida al maestro Jorge Nuño. También les recordamos que van a poder formular ustedes sus preguntas. Al final se les van a pasar unas papeletas para que ustedes formulen sus preguntas, sus comentarios al ponente y él pueda dar las respuestas correspondientes. Iniciamos. No será una conferencia magistral, será un testimonio, lo que vi y viví, cerca de un mandatario, cerca de un presidente de la República que muy joven, yo venía del colegio militar, jamás me imaginé que un día sería yo de Angora, pero lo fui, bueno, ni modo. ¿Y yo por qué? Estábamos el general Oropesa y yo en el colegio militar y de repente recibí órdenes: se va usted al Estado Mayor Presidencial. Oiga, ¿yo por qué, mi general? Pues estoy muy a gusto aquí. No, es un gran honor, váyase. Va a encontrar su futuro, y vaya que lo encontré. Este curso de la década de los 70 es el marco del centenario de la promulgación de la Constitución de la República que nos rige. Es nuestro documento básico, no hay otro. Reformado, parchadito, pero tenemos un proyecto de nación. Es la Constitución. Nada fuera de la Constitución, nada fuera de la ley, nada fuera del derecho. Es lo que nos marca rumbo de ser y existir de
la República. En esta ocasión expresaré mi muy modesta experiencia, subrayo, modesta experiencia como un observador inquieto de la historia que viví y que tuve la suerte, pues yo era ayudante del presidente, pero creo que no lo ayudaba, a lo mejor le estorbábamos, pero estábamos muy jóvenes y el presidente nos llamaba con afecto, pues entramos a su círculo y yo llegué a estimarlo, llegué a admirarlo y decidí por convicción servirlo. Apenas llevo 47 años con él. Yo creo que me va a sepultar. Tiene 95 años. Pero si volvieran a ser, lo vuelvo a servir. Porque yo no soy político. Tengo otra visión de la historia. Haré una narrativa, no voy a hablar de lo que no me consta, voy a hablar de lo que vi y viví en aquella época turbulenta, en la Guerra Fría, rivalidades de países, del este, del oeste, que debíamos estar con los soviéticos o con Estados Unidos. ¿De qué lado nos hacíamos? Pues quién sabe, cómo había que capotear a las potencias. Oí todo, escuché todo, pero no les voy a decir nada. Entonces, ¿a qué vine, verdad? Entonces mejor no vengo. El México de los 70 era otro país. Imagínense ustedes, un país que tenía un poquito más de 50 millones de habitantes. Hoy somos 130. Es otra cosa. Es un crecimiento extraordinario del país. Más complejo, han aparecido nuevos retos, nuevos desafíos. Georgina, te pido un favor, está el coronel Hugo allá parado. Han aparecido bandidos por todos lados. ¿Qué ha pasado en este país? ¿Qué pasa? Se nos fue de las manos, pero yo no voy a hablar del presente, voy a hablar del pasado, ni del futuro quiero hablar, porque no sé qué vaya a pasar mañana. En aquel entonces se definió una política de desarrollo nacional. ¿Qué es el desarrollo? Ni siquiera sabíamos que sería la norma, la guía invariable de la nación en todas las actividades económicas. Era llevar a cabo lo anterior, pues se requería visión, trabajo y mucho trabajo. El presidente que yo vi en aquel entonces, que gobernó con mano firme, de quien he sido ayudante modesto y a quien por supuesto siempre admiré por su labor incansable y la construcción de muchas instituciones que hoy voy a hacer un repaso. El 70% de las instituciones que se crearon están en pie. Haber pasado por esa etapa me enriqueció. Soy un hombre, alguien me dijo que era rico, le dije no soy rico, soy inmensamente rico, pero mi riqueza no es material, mi riqueza es espiritual. Lo que aprendí y viví, aprendí a trabajar, aprendí a servir a la patria, no a servirme, ni a que me dieran un regalito. Absolutamente no lo hubiese aceptado y hoy no lo acepto de nadie, por un principio, porque yo vengo de abajo, pero no arriando chivas a balazos, Desde mi punto de vista, y es mi opinión, Luis Echeverría no fue un simple político, fue más que eso, fue un hombre para mí de Estado, que no pensó en la próxima elección, no lo necesitaba, sino en las generaciones venideras, en escuelas, en salud, en trabajo, en bienestar, eso quería.
que el país que yo vi, en 1970 veníamos de desencuentros, pero vi un país donde la mitad trabajaba y la mitad estudiaba. No veíamos ni manifestaciones, qué esperanzas. Pero en fin, de eso yo no voy a valorar. No quiero leer nada para no aburrirlos. Mejor vamos a hacer el viaje. Pero sí quiero recordar que lo que voy a narrar ahorita me va a llevar una hora, hora y cuarto, que tal vez lo dividamos en 2 tiempos para que no se duerman, porque es muy aburrido lo que les voy a hablar. Les voy a echar un cuento chino, aunque estén allá mis amigos chinos, ¿no? Pero aprenden a hablar chino. Yo creo firmemente en que no debemos olvidar la historia. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Permítame leer este fragmento del nigromante que dijo el 16 de septiembre de 1861 en el Monumento a la Independencia. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Este es el doble problema cuya resolución buscan sin descanso los individuos y las naciones. Descubierto un extremo, se fija el otro. El germen de ayer encierra las flores del mañana. Si nos encaprichamos a ser aztecas puros, terminaremos por el triunfo de una sola raza para adornar con los cráneos de las otras el templo de Marte americano. Si nos empeñamos a ser españoles, nos precipitaremos voluntariamente en el abismo de la reconquista, pero no jamás. Nosotros venimos del pueblo de Dolores, descendemos de Hidalgo, nacimos luchando y luchando como nuestro padre por todos los símbolos de la emancipación como él, luchando por la santa causa, desapareceremos de la faz de la tierra. Hoy es un día importante, no porque haya terminado la primavera, sino porque ayer se cumplieron 150 años del triunfo de la República. Este año conmemoramos el centenario de la Constitución de la República de 1917, pero también no debemos olvidar que hace 150 años triunfaron las armas de la República en Querétaro, al vencer a un imperio, al vencer a una tropa que pisoteaba el territorio nacional. Y la ley y la Constitución fue implacable, se les ejecutó a unos por traidores y a otros por intervenir. No podemos, yo enmarco esto para no olvidar que este año se conmemora el centenario de la Constitución y el 150 aniversario de la victoria de la República. Quedó muy claro para la posteridad. Aquí hubo una extraordinaria conferencia la semana pasada sobre el juicio a Maximiliano. Pudo habérsele perdonado la vida, el indulto, pero no era el mensaje. Y queda muy claro que cualquier tropa invasora que pisotee nuestra soberanía nacional, no garantizamos su salida sin aplicarle la ley y la Constitución. Este es el marco en el cual me voy a permitir ya no leer nada para no aburrirlos. Voy a hacer un relato siguiendo unas imágenes que preparé para este caso. El hombre que ha hablado, la década de los 70, es una década de cambios, es una década de reacomodos internacionales. La década del aislamiento de los 60, la República solamente podía viajar, el mandatario
si acaso a Washington o a Guatemala. El presidente López Mateos rompe esa regla y empieza a viajar y a romper el corsé y los moldes que le habían puesto. No, usted no debe viajar si nosotros le vamos a garantizar su bienestar. Dijo no, y por eso le pusieron López Paseos, que viajaba mucho, fue un gran presidente. El presidente Echeverría, que yo conocí, oí muchos relatos. ¿Cómo se forma? Lo forma un general, muy joven, sin chamba, va al partido, ya se había casado, y ve al general don Rodolfo Sánchez Taboada. Le dice, ¿qué quiere? Quiero chamba. Pues véngase, ya la tiene, siéntese ahí. Y ahí va a iniciar una carrera hacia el poder. Va a conocer a don Adolfo Ruiz Cortines, un hombre sencillo, bueno, pero no ingenuo, de una gran sagacidad. Era un zorro de la política, era admirable. Todavía quedan las leyendas ahí en Palacio y en Los Pinos, cómo nos contaban los conserjes que venían desde Carranza, y yo les preguntaba, oiga, ¿cómo era el general Sánchez Taboada? ¿Cómo era don Adolfo Ruiz Cortines? Era un zorro, era muy hábil. Oiga, ¿cómo era Obregón? ¿Cómo era Calles? Nos contaba y yo lo anotaba todo. Siempre fui inquieto, anotando. Es el hombre que lo va a encauzar en la política, a la Secretaría de Educación, posteriormente don Adolfo López Mateos, finalmente el presidente alemán y desde luego el señor presidente Díaz Ordaz, que es su sucesor. Etapas que se cuentan sencillo, pero de aquí a acá pasaron 40 años. Un día le preguntó el partido que si quería ser presidente de la República y dijo, sí, cómo no, estoy listo. Y ya, así de fácil, seguimos. ¿Cómo conocí yo al presidente Echeverría? Era muy joven, tenía 22 años. ¿Cuál fue mi primera impresión cuando lo vi caminar? Un hombre alto, sereno, caminaba lento, muy reflexivo. Nunca lo vi de mal humor, nunca lo escuché insultar a nadie, nunca hablaba mal de nadie, cuidaba mucho su lenguaje. Contra todo lo que se diga, su lenguaje era impecable. Cuando a veces había tensiones, no decía nada, pero lo están insultando, pues déjelos que se desahoguen. Así es la política, capitán. Yo llevo el 15 de diciembre del 70 al Estado Mayor. ¿Qué aprendí de él? Su carácter, su serenidad y su templanza. No dormía o nos decía a las 7 de la mañana, vámonos a dormir rápido, porque hay que estar listos a las 9. No, pues ni dormíamos. Aquí el general Sánchez Gutiérrez es testigo de muchas giras. Pues que no, pues ¿de qué se trataba? Si éramos esclavos, si para eso nos pagaban. Y la verdad fue una gran escuela estoica. Solo vimos, observamos y no opinamos, pero veíamos un hombre con una pasión creadora. Yo en lo personal lo admiré por su patriotismo. Lo anterior me lleva ¿a qué? A viajar por todo el mundo. Como ayudante de él, me va a involucrar en muchas actividades en todo el mundo. A ver, aquí está Everardo Moreno, una silla, ¿no? Georgina, por favor, si no se va a quedar. Un amigo del presidente Echeverría que está aquí, Everardo Moreno Cruz. Aquí está firmando un acuerdo y un conflicto en la isla de Holbox, que no lo olvidaré, llena de mosquitos, de chaquistes. No, ese día ni nos bañamos, al día siguiente andamos todos apestosos, porque ahí dormimos y no estaba programado en una isla. Seguimos. Quiero seguir este relato porque lo quiero hacer ameno. ¿De dónde viene este hombre? Desde luego de una familia modesta, clase media, su padre era pagador de hacienda y nace
en 1922, don Rodolfo Echeverría, un hombre alto, obsérvenlo. Su origen Echeverría es vasco, son de muy buena madera, son longevos, y pues la verdad yo creo que yo voy a entregar mi alma al Creador antes que él, porque es muy fuerte. Y su madre, esta chaparrita, que lo impulsa, el general Eduardo Echeverría, aquí está, él es el menor de una familia de 4. Rodolfo Echeverría Álvarez era el político, y Luis Echeverría pues no era tan político. Él cuenta que el que tenía el proyecto político era su hermano, porque estaba con Uruchurtu, y Uruchurtu pues gobernaba esta ciudad, pues nadie le decía nada. Ese es lo va a llevar a estudiar Derecho y escribe un librito que me lo he refriteado mucho: El sistema de equilibrio del poder y la sociedad de naciones, la política exterior. Sobre eso va a ir mucho su obra. ¿Seguimos? ¿Quién lo acompaña? La vida de este hombre no se puede explicar sin su esposa, la compañera, como ella quiso que le llamaran, la compañera María Esther, de origen jalisciense, mi paisana. Su padre fue un general revolucionario, obregonista, era la época de las divisiones. El general Obregón deja el poder y va rumbo a su tierra, a la hacienda de la Quinta Chilla, y pasa por Guadalajara. Y ya ha nacido una niña llamada María Esther. Y el general Zuno, que era gobernador, le pide que la registre y firme el acta. ¿Quién más iba con el general Obregón? Iba otro que fue presidente, Lázaro Cárdenas, era teniente coronel. El teniente coronel Lázaro Cárdenas firma el acta, y Aarón Sáenz. Ella queda marcada, son las señales del poder. Era una mujer firme, de ideología progresista, era muy nacionalista, le gustaba la historia, las artes populares. Todavía van ustedes a la casa y artesanías por todos lados, ¿eh? Digo, ¿qué pasó? Pues es México, no hay nada de lujo. Una casa mexicana, las danzas populares, la música, amiga en su niñez de Diego Rivera, que no voy a cometer una indiscreción, que ahí va a estar su parteaguas, cómo conoce al joven novio Luis Echeverría. Por se lo presenta a Diego Rivera, y ahí está su destino. Se casan en 3 días. El matrimonio con Luis Echeverría fue un 2 de enero de 45. Ya en la presidencia le decían primera dama, le dijo: no me llamen primera dama, llámenme compañera María Esther. Eso ya la marcó, hoy le llamarían populismo. Sigue. ¿Qué aportó ella? Los derechos de la mujer. Era una luchadora social incansable, era celosa de valores familiares. La verdadera educadora de nuestras familias son nuestras mujeres, son ellas, y la mujer hizo al hombre. Y la señora María Esther no fue la excepción. Los disciplina, los pone a trabajar en granjas, ahí los va a orientar hacia el trabajo. E impulsa escuelas técnicas, crea brigadas, involucra con las artes. Esta es su imagen, que ya la recuerdo con mucho cariño. Es una representante de nuestra identidad, de la mujer indígena, de la mujer sencilla. Luego la criticaban mucho, pero en fin, pues había que escuchar. En la política y en toda actividad humana solamente no critican a quien no ha hecho nada. Pues había que hacer algo, y cada quien tiene su estilo. ¿Seguimos? Aquí me voy a ir más rápido. ¿Qué sabemos? ¿Qué obras? No voy a presumir algo que no me conste, algo que no haya visto, algo que no sea parte de la historia. ¿Sabían ustedes que durante el gobierno del presidente Echeverría se aprobó una carta de deberes y derechos económicos de los estados? Hoy le hace mucha falta al mundo, con el apoyo de China, desde luego. China fue su gran aliado, su gran amigo, y sigue siendo
su amigo. Pero ¿sabían ustedes que con el impulso de una convención en las Naciones Unidas, de un tratado de derecho del mar, que ha sido mi tesis más de 30 años, de derecho del mar y creando la delimitación de los mares, que es la zona económica exclusiva? El país, lo que perdimos en una guerra injusta con los Estados Unidos, y que este lugar fue testigo del fusilamiento de algunos que se pasaron al ejército mexicano, perdimos injustamente más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Pero aquí hay un espíritu reivindicador, se reivindica 3.149.000 kilómetros cuadrados. ¿Sabían ustedes que la soberanía actual de México tiene 5.114.000 kilómetros cuadrados? ¿Alguien sabía? No se lo digan a nadie, que nadie lo sepa, porque luego vienen y nos lo quitan los mismos. Esta parte es el verdadero mapa del país, casi nadie lo conoce. El territorio, poco menos de 2 millones, 1.964.000 kilómetros, más la superficie, el espacio marítimo y oceánico, hacen una soberanía plena y otra soberanía económica. Ese es México, ese es un legado, una convención, no fue el gobierno, fue Naciones Unidas, pero México fue un luchador al lado del Perú, al lado de Chile, al lado de otros países, de Malta. ¿Seguimos? Aquí ya me voy a ir más rápido. El presupuesto educativo se incrementó en 500%. Se crearon institutos tecnológicos agropecuarios. A la UNAM se le asigna en el sexenio más del 500%. Se funda la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, a las que aquí está presente. Todas las escuelas que integran la educación en el Ejército se constituyen en un ente, una universidad, con revalidaciones, con todo el sistema educativo que estaba aislado. Los conocimientos que estudiábamos en el colegio militar no solo era paso redoblado, había ciencia, había médicos, muchas técnicas. Hoy se revalidan en todos, hay reconocimientos. Se crearon enormes desarrollos turísticos. Cancún, ahí empezó mi carrera militar. Yo era comandante como subteniente de un destacamento en Puerto Juárez. No había absolutamente nada, jungla y nada más, ni un alma, estaba despoblado. La aparición del proyecto de Cancún, que ya venía, fue impresionante. Ixtapas, Iguatanejo, Los Cabos, que ya voy a ir, ya me invitaron aquí. La Universidad de Baja California Sur ya me invitó, y hace 40 años que no voy a Baja California. Muchas gracias. Bahía de Banderas, que no tenía nada, eran ejidatarios, hoy tiene 50,000 cuartos, es un emporio. Ha crecido, tal vez desordenado. La inversión, el Producto Interno Bruto, no les voy a hablar de eso porque ni yo lo entiendo. ¿Seguimos? Aquí tienen cómo se va la población, etcétera. No, esto parece… La red caminera. El país tenía 70,000 kilómetros de carreteras. Hoy, después la deja con 200,000. La industria pesquera se impulsa y lo más importante es la parte educativa. Las instituciones. Se funda, sabían ustedes, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y yo no lo sabía. Hablé ayer con mi compañero y me dijo, y también la de Baja California Sur. Perdón, se me había pasado. Y muchas que ni sabemos. Este es el gran espíritu para que un país avance. La palanca es la educación.
Y si fuera tecnológica, como dicen los que hablan bien castellano, más mejor. La tecnología, esta vorágine, es la palanca del desarrollo. Estas son las instituciones que se van a crear, muchas están todavía. ¿Han oído hablar de FONART, del Festival Cervantino, del Colegio de México? Pues tenían allá en la colonia Polanco, no estaba en la Roma, un edificio allí medio maltrecho, allí. Bueno, se le da un edificio digno. El FONACOT, la Profeco, ya mencioné Chapingo, Tlaxcala, la Universidad Metropolitana y la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Son creaciones que llevan un espíritu. Podrían no haber hecho nada. Pero bueno, pues al cabo de todas maneras me van a criticar. Seguimos. El CIDE, que subsiste de excelencia, un centro de investigación y docencia económica, el CONACYT, el Instituto de Seguridad Social de nuestras Fuerzas Armadas, donde no es porque yo presuma, pero les quiero decir que la seguridad es integral. Los hospitales son de excelencia, los médicos son de primera, nadie se roba las medicinas. ¿No es así, mi general? Absolutamente. Un día me dio un patatús, ya me andaba muriendo y llegué, dije, no hombre, no va a pasar nada. Ahí mi hija está aquí, ya creía que me iba a dar un patatús. Dije, no me pasa nada, hombre, no pasa nada, y que hay buenos médicos. Además, mi gurú en la India me dijo que yo iba a vivir más de 90 años, entonces no me muero. Pues no, con médicos de primera, pero lo mejor fue cuando salí y les dije, oigan, ¿y cuánto se debe? Nada, cero. No pagué ni un curita, no pagué absolutamente nada. Y gracias a eso estoy vivito y coleando. El FOBISTE, que ustedes conocen, la Secretaría de Turismo, el FONATUR y algo muy importante para los trabajadores, el Instituto Nacional para la Vivienda. ¿Cómo nació? No fue una ocurrencia, una protesta, pero había que interpretar la protesta. Bueno, ¿qué quieren? Señor presidente, ¿quieren casa? A ver, siéntese por ahí, don Fidel Velázquez, y siéntese por favor con don Manuel Espinosa Iglesias, y a ver el secretario también de Gobernación. Me proponen algo, vamos a crear una comisión nacional tripartita, donde trabajen los tres, los obreros, los patrones y el gobierno, y los tres apostamos, invertimos para comprar paz social. La Constitución establecía que los patrones estaban obligados a la capacitación, a la educación, a la vivienda. Pues nunca lo cumplieron, tenía que ser el Estado. Es el espíritu de Infonavit. ¿Seguimos? Ahora voy a hablar de la parte que más me apasionó a mí, la cual sí viví profundamente, la política exterior, cómo defender el país de potencias y cómo llevarla bien con los chiquitos, cómo hacer coaliciones en aquel entonces, no grilla, política. El México de aquel entonces, como dije, contaba con 53 millones de habitantes. Fue necesario recurrir a reformas a la Carta Magna. Fueron 40 reformas aproximadamente. La más importante fue una adición a la Constitución para establecer el espacio soberano de la zona económica exclusiva. Gracias a eso el país se duplica. Se decreta la igualdad jurídica de la mujer y del hombre, que en 1975 pues, había una desigualdad, la sigue habiendo en la práctica. Yo creo que todavía nos falta mucho trecho que caminar para llegar a la verdadera emancipación, a la igualdad de salarios, igualdad de empleos, porque la verdad, seamos francos, hemos olvidado
hemos discriminado con una gran visión de misóginos que no valoramos a nuestras mujeres. Y lo digo por convicción, que ahí la mitad de la sociedad pues estaba en labores domésticas y había que incorporarlas. El derecho a poseer armas por la legítima defensa, una ley federal de armas de fuego y explosivos. Todo ciudadano a partir de esa fecha, de esa ley, tiene derecho a poseer armas para su legítima defensa, dentro de su casa, para defenderse de tanto malandro que anda por ahí. También hay que defenderse. Fueron 267 disposiciones legislativas entre reformas constitucionales, leyes, decretos, iniciativas. Se reduce la edad para ser diputados de 25 a 21 años y para ser senador de 35 a 30. ¿No está Cecilio por aquí? Ya se fue Cecilio, aquí está. Tú fuiste diputado, ¿no? ¿Qué edad tenías? 24 años, fíjese, un chamaco. O sea, entre un diputado de 24 y nosotros de 23 en la ayudantía, ¿qué pasó? Pues nos hicimos cuates, nos hicimos amigos y seguimos siendo amigos. La lección que aprendimos en aquel entonces la podemos contar entre gitanos, no podemos engañarnos, ¿eh? Oye, qué emoción traíamos, qué traíamos por dentro, no sé, pero el presidente nos entusiasmó. La política del diálogo fue en serio, de apertura y conservación. La reforma penitenciaria, había que ordenar los penales, las prisiones, las reglas de beneficio, de excarcelación mínima, o sea, por portarse bien. Que hoy pues cuántos internos tenemos ya ni sabemos. ¿Cuántos tenemos, Carvajal? ¿Medio millón? Un montón que tenemos que mantener, ¿eh? Seguimos. La política exterior, los fundamentos de la política exterior era de la destreza, muy sencilla. No se deje del poderoso, dígale que no, pero no le conteste. Oiga, aunque lo insulte, no, que lo insulte. Y si lo amenaza, no le conteste. No se agache. No se subordine, porque tenemos un vecino que a veces, pues mejor ni les cuento lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Qué chulada. La política era muy sencilla, activa, autónoma y de apertura. Había que ampliar los espacios de las embajadas. Se abrieron embajadas en lugares que parecía absurdo. A ver, embajador, ¿cuántas embajadas se abrieron en África? Como 40. En ese 40. Ahora hay 9, ¿no? Ya cuando es un territorio estratégico, son nuestros aliados. Un día el próximo conferencista debe ser el embajador aquí, en lugar de yo. Se decreta la solución. Los principios fueron muy sencillos. No intervención. La solución pacífica de los conflictos, las controversias, la igualdad jurídica de los estados. Se crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Invité a Julio Fessler, que fue director, no anda por aquí. Queríamos exportar. Julio Fessler, él fue el creador, el aliado estratégico que crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Queríamos exportar, sí, pero tenemos que aprender cómo organizar al trader, cómo empacar, cómo promover, y se crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Ejemplar. Creo que solo queda el edificio, ¿no? Ni modo, ahí está, quién sabe qué hagan con él. Pero yo no voy a juzgar a nadie, cada quien lo suyo. Ese instituto fue con una gran visión de un país moderno, como potencias que he visto emerger, como es China. Hay que exportar y China pues usó la diplomacia de la amistad para impulsar el comercio. El 19 de abril de 72
se inicia la conferencia de la UNCTAD y se propone ahí la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Ha sido para mí, la acabo de proponer a las Naciones Unidas ante estos tambores de guerra, que parece que las potencias quieren guerra nuclear. ¿Cómo? No le entiendo. Aquí el señor embajador ha dado conferencias magistrales, el embajador Roldán, de los conflictos en la península de Corea. Bueno, pues hay peligros. Esta carta es la Carta de la Paz, sigue vigente. Ya la empolvaron y la arrinconaron. Le acabo de proponer al representante de Naciones Unidas que rescatemos el espíritu de la paz de México y hagamos una conferencia de alto nivel entre el Senado y las Naciones Unidas. Aún hay tiempo, creo que podemos aplacar pues con la comunidad internacional, la juventud. Pregúntenle a cualquier niño, a una mujer, si quieren una guerra nuclear. El mundo no quiere violencia, el mundo quiere trabajo, quiere educación, quiere bienestar, no quiere violencia. Lo que estamos viendo ya no es un orden internacional, es un desorden. La carta se aprueba un 12 de diciembre del 74 y por una gran mayoría. ¿Seguimos? Los logros de la política exterior. El voto de México por el ingreso de China a las Naciones Unidas. Sería una conferencia aparte. Y fui testigo de esa escena cuando el presidente Echeverría recibe una llamada de la Casa Blanca y le sugieren respetuosamente, por la soberanía de México, el presidente Nixon le dice que vote en contra del ingreso de China a las Naciones Unidas. ¿Y qué le responde? ¿Cómo no, señor presidente? Lo vamos a estudiar. Viene el día de la votación y él va personalmente y hace todo lo contrario, vota por el ingreso de China, que ha sido una medida aplaudida. Y China desde ese momento se vincula a la comunidad internacional, hoy es un coloso, es un ejemplo de un proyecto de gobierno y el pueblo trabajando. Es un ejemplo para nosotros, no lo podemos copiar, pero sí tenemos que ir de la mano y entender la amistad. Se establecen relaciones con China el Día de la Amistad, el 14 de febrero de 72. Se anticipa todo. Ya había relaciones con Cuba, Cuba ya tenía, pero México fue el primer país. Estados Unidos lo va a hacer 9 años después, y eso pues les ganaba la pisada, les ganaba el espacio. Hay un conflicto, como pues ahora hay un gobierno que reprime a su juventud, hay una democracia que se cuenta con muertos, me refiero a Venezuela. En los 70 ocurrió algo similar, un golpe de Estado en Chile, una represión y muerte. El gobierno mexicano asila a miles de ciudadanos chilenos, les salva la vida y les abre la puerta de México. Y ya que no había ningún asilado en la embajada, rompe relaciones. Esa fue una conducta que ayer en una conferencia en la radio me decían que Maduro está enojado. ¿Cuál Maduro? ¿El que habla con los pajaritos? Bueno, pues no te preocupes, lo mismo se enojó Pinochet en aquel entonces, no le gustó que México defendiera un pueblo. Tampoco le gustó a Viola, a Macera, a los dictadores de Argentina, y tampoco a Franco. No, tampoco nos aplaudió. México siempre ha sido un faro de luz de la protección de los reprimidos, sobre todo en América Latina, y por eso a nuestro instituto llegaron muchos extranjeros que venían huyendo de la violencia. Y también el caso de España, nos llevaría aquí toda una sesión, la conducta de México del general Cárdenas al recibir a los asilados, aplaudida.
Eso es incontestable y en eso estamos. El servicio exterior se mejoró, se creó un centro, no teníamos una escuela para diplomáticos. Pues estudiaban en la Facultad de Derecho, en el Poli, y muchos, yo creo que eran amigos del presidente, los enviaba a las embajadas a ver qué hacían. Pero se crea el Instituto Matías Romero de Asuntos Diplomáticos, subsiste todavía, una escuela ejemplar, donde se les educa, se les enseña esencialmente historia, cuáles son nuestros principios de comportamiento internacional. Eso ha sido ejemplar. Y el apoyo en aquel entonces a un programa de la ONU que se llamó el Nuevo Orden Económico Internacional. Eso ha sido para mí mi pasión, el estudio y del instituto que he dirigido, que creen que es cosa del pasado. No, es el presente. Hoy más que nunca se requiere un orden. Esto es un desorden, esto es un caos. ¿Qué países poderosos no les interesa a uno de al lado que está muriendo de hambre? No hay solidaridad, hay una injusticia internacional. Pero las potencias quieren la guerra. En el Golfo Pérsico va uno y los alebresta y le dice que los va a armar, les va a dar 100,000 millones de dólares para que maten a sus rivales. ¿Qué eso es? No nos engañes. Bueno, ese fue el espíritu. Perdón, embajador Roldán, te estoy copiando tu conferencia. Seguimos. Bueno, la política agraria quedó de venir a Augusto Gómez Villanueva, pero pues mire, hubo una transformación. Más de 1 millón de hectáreas se incorporan al riego, la producción aumenta y sobre todo el reparto de tierras. Había que expropiar y dotar a ejidatarios, pues para que tuvieran lo que es esencial, trabajo. La ley federal de aguas, se crea, muchas propiedades estaban irregulares, las ciudades crecían y había asentamientos humanos irregulares. Aquí en el Ajusco, yo vivo en el Ajusco, Cecilio de la Cruz también, era una zona irregular, era de paracaidistas. Bueno, nosotros ya compramos, ya no fuimos paracaidistas, pero para evitar eso se crea la Comisión de Regulación de Tenencia de la Tierra. Sigue todavía. Pues la explosión, o ya no existe el CORET, ya se desapareció. Bueno, pero es la misma gata, no más que revolcada. Es lo mismo, hombre, es regularizar el aspecto jurídico de la tierra. Mi posesión, mi ejido, yo necesitaba mi documento, pero no sabía, no había ni un levantamiento topográfico que no coincidía con el vecino y eso suscitaba conflictos, a veces guerras entre ejidatarios. El reparto agrario, ya ni les digo cantidades, fue inmensa. El plan nacional, el pacto campo, había muchas centrales campesinas y muchas rivalizaban por la política, querían ser diputados, tenían acá hasta no había tantos partidos, pero eso crea un pacto solidario con todas las centrales campesinas, porque muchas eran cardenistas, muchas venían que eran fracciones de movimientos, sobre todo pues que ya se habían envejecido, del general Cárdenas y otros, pero había que integrarlas. Qué lástima que no vino Augusto Gómez Villanueva, que él escribió un libro que se llama El campo que yo viví, que vi y viví. Bueno, pues es una enciclopedia, es una hazaña lo que se hizo. Eso fue la gran conciliación de la nación. Si no hubiera sido eso, probablemente estoy seguro que íbamos a una confrontación social, que no la paramos, con ningún ejército. Seguimos. La política laboral, pues la gran preocupación del régimen es la protección del salario. Las revisiones salariales, la inflación le ganaba los salarios y el decreto que se estableció era que la revisión salarial
Debía ser la inflación más 1, y de esa manera iba equilibrando una justicia para los obreros. El desfile obrero de 1971, el 1 de mayo, desfilaron con el puño en alto y decían: este puño sí se ve. Se baja el presidente y le pone un banquillo en medio, Entonces estaba asustado ahí el general Sánchez Gutiérrez. Digo, pues ordena el presidente, ni modo que le digas que no. Y los saludaba de manos a todos. Así, híjole, qué peligroso. Ahí es donde nace el Infonavit. Digo, pues tienen razón. ¿Qué piden? Casa, habitación. Pues es obligación del Estado, pero no había tanto dinero. Bueno, que cooperen los empresarios. Bueno, que cooperen también, en este caso, los sindicatos. Y se crea la comisión tripartita y nace el Infonavit. No sé si ayer me dijeron que si no eran ocurrencias. Pues la verdad creo que no. Cuando pasaba algo, nosotros ya sabíamos que el presidente ya lo había estudiado, que nada más se lo propiciaba para que fuera legítimo, no que lo impusiera. No, me da la impresión de que este ya lo había estudiado y tenía muchos consejeros que le sugerían y él los escuchaba. No sé, está muy loco. Pues él los escuchaba, no estaban tan locos, los ajustes salariales, la inflación más 1. La reducción de horas de trabajo de 56 a 40 horas, con el disgusto de empresarios. No, los empresarios quieren que usted trabaje más y le pague menos. No quieren pagar. No quieren. ¿Por qué se nos va un ejército de trabajadores eficaces a los Estados Unidos? Por una razón salarial. Allá les pagan en inglés y aquí no les pagamos. Un salario de aquí, por Dios. ¿Qué representa el salario mínimo? A quien lo diga yo le digo, bueno, vamos a hacer un experimento. Le voy a dar a usted 70 pesos diarios y usted me demuestra que le alcanza para comer, para vestir, para salud, y lo platicamos. Pues hay una injusticia en el salario. Se crea el Fonacot, todavía existe, el Conacurt, y se crea la Ley Federal de Protección al Consumidor. Todavía subsiste. Hay que proteger al consumidor de la voracidad y de la especulación, pues de empresarios que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues el precio lo establecemos nosotros y si no, especulamos. La cooperación con la OIT fue muy cercana. Seguimos, aquí avanzamos ya. Salud, pues fue inmensa la creación de hospitales. Se crea el Instituto Nacional de Enfermedades Pulmonares, todavía está por aquí en Tlalpan. Ahí está todavía. ¿No se lo han llevado? Ahí está. ¿No se clavan las medicinas? No, ¿verdad? Todo muy bien. Bueno, ¿eso qué trajo con trabajo, educación y nutrición? Que disminuye la mortalidad. Nuestros abuelos no vivían tantos años. Hoy ya vivimos hace más de 70 años. Yo en mi época, mi padre lo veía a los 45 años. Créanme lo que lo veía como un viejito. Hoy tengo yo 73 años y me siento joven del milenio, chavo, soy un chavo. Si no, pregúntale a mi nieto que está allá, que me está oyendo. ¿Verdad que estoy joven, hijo? Sí, estoy jovencísimo. El Programa Nacional de Misiones Médicas tal vez era de los grupos médicos de China que se observaban. Seguimos. La política educativa. Aquí sí quiero hacer, tal vez es la parte más importante y sustantiva de la vocación no de un hombre, de todo un sistema. En primer lugar, se crea una gran cantidad de institutos tecnológicos. Invité al creador de los institutos, yo creo que
creyeron que los iba a aburrir. A Héctor Mayagoitia, una gente de un gran talento, amigo aquí de Cecilio de la Cruz. Y hoy le hablé a Cecilio y le dije, oye Cecilio, ¿cuántos tecnológicos se establecieron? Porque no lo investigué en Oaxaca. El 12%. Que son comunidades de una gran riqueza cultural, pero que necesitaban educación tecnológica. Si ustedes van al instituto de la Mixteca, se van a maravillar. Es lo mejor que tiene el país. Tenemos que educar a la próxima. Ni el MIT lo está educando como están educando allí, con verdaderos. Se crean desde luego las universidades públicas y se duplica la población escolar, que trabajen. No le regateemos a la educación, no es gasto, es inversión. Lo que un padre gasta en su hijo, pues nos duele el bolsillo, pero ¿cómo? Oye hijo, pues no me alcanza, mira, tu mamá me pide, tú también, pues no hay para tantos, y mis amantes también, ¿no? Y les dice, bueno, la educación no es gasto, es inversión. Y lo ve usted a largo plazo, es lo que se hizo. Y la educación gratuita, yo no he pagado hasta ahorita un solo centavo de mi educación. Y no me considero inferior a ningún alumno egresado de un instituto privado. Todo se lo debo a mi manager, como decía el ratón Macías. Todo me lo ha pagado el gobierno. Jamás una colegiatura, ¿cómo voy a pagar $1,000 ahorita? No, pues mejor me quedo a cantar en los camiones, no, ¿verdad, Jaubert? Mejor no trabajo. Se multiplican las aulas y absorbe la totalidad de la demanda. Solo no estudiaba el que no quería. Las plazas en la UNAM, en el Poli, pues la demanda y la oferta coincidían. No había rezago. Ahora vemos marchas de los rechazados de la UNAM, los rechazados, no hay dinero, no hay para tanto. El crecimiento de México ha sido exponencial. De esos 53 millones de habitantes, hoy somos 130 millones, que nos demandan salud, educación, alimentación, bienestar y algo muy importante, seguridad. Pues quién sabe. El aumento de las escuelas técnicas había 240, llegaron a 1,042. Las secundarias técnicas agropecuarias, pues había unas cuantas, 70, 551. Alguien me decía ayer, yo le decía a Mayagoitia, oye, ¿de dónde sacaban tanto dinero ustedes? Pues no sé si eran créditos del Exim Bank. Les voy a dar un dato para que valoremos cómo es pensar a futuro para tener un activo. El proyecto de Cancún, pues desde luego había. El proyecto de Los Cabos, el proyecto de San Lucas, el proyecto de Nayarit, pues no había cómo se les. Bueno, el proyecto costó $3,000 millones. ¿Cuántas veces se ha pagado ese proyecto ahorita? Era sustentable. Hoy es la primera fuente de ingreso de divisas. Para eso era. O sea, es una locura, está muy lejos. No, pues es que no es para que vayamos al reventón de fin de semana, pero eso tienen Acapulco. Era para extranjeros. Y ahí llegan de América Latina, de Europa. Bueno, son divisas. Si no hubiese, yo como oficial de Yucatán, del ejército, sí veía mucha pobreza y no había salidas. Si no se construye ese proyecto que es el detonador, el amortiguador del desempleo, tuviéramos un problema social gravísimo. Hoy absorbe mano de obra. Mucho de toda la zona maya, ahí se amortigua el desempleo. Se crean 76 centros
agrícolas y pecuarios. Se crean la unidad profesional de la UNAM en Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Izcalli, Iztacala y Zaragoza. Es una explosión de la educación. Ir a centros donde voy a conferencias de la UNAM, en zonas muy peligrosas, y llego yo y caramba, el problema no cómo llego, cómo voy a salir. Hay que llevarles educación allí, hay que llevarles el conocimiento, porque lo que estamos viviendo ahorita, no tengo la menor duda, estamos en una vorágine, la revolución de las tecnologías y de la economía del conocimiento. Ya no vamos a hablar, en el futuro no vamos a hablar de manufacturas, vamos a escuchar hablar de mentefactura. La transformación de la técnica. ¿Qué es el Facebook? Es una aplicación. ¿Qué es el Uber? Es una aplicación, pero son empresas poderosas. Eso es lo que tenemos que pensar en la técnica. Por eso había que crear todos estos centros que estudien, y aquí está todo el resultado que ya lo dije. Se fundan 17 tecnológicos y iba a venir el director de la prepa Lázaro Cárdenas y no vino, que creó otra universidad en Tijuana. En mi niñez viví en Cartolandia, en Tijuana. Era una ciudad de cartón, verdaderamente fantasmagórica, de cartón. Hoy vayan a Tijuana, es una ciudad moderna, ahí se inventa. Salió de una maqueta y lo vamos a hacer. ¿Cómo? Pues con mucho trabajo y talento. ¿Seguimos? A ver, ¿qué tiempo llevamos? ¿Quién lleva el tiempo? ¿1 hora? Ok, a ver. Vamos a seguir 2 minutos y hacemos. ¿Seguimos? La política hidráulica es algo increíble. Atrás está completamente lleno. ¿Qué hacemos con los que están parados? Hay un salón, no, pero quieren estar aquí. Bueno, miren, lo que más me impresionó a mí fue un hombre sencillo, de muy buen trato, un ingeniero nacido en Veracruz, no, en Tabasco, Rovirosa Aguade. Le decían el hombre agua. Ese hombre agua era de un talento. Caramba, yo decía, pues, ¿qué trae por dentro usted? Que no pare. El presidente lo despertaba a las 4 de la mañana y a las 7 ya estaba allí en el plan Texcoco y cumplían, cooperaban, ¿verdad, compañeros? ¿Cómo se crea? Imaginemos la ciudad ahorita sin un sistema de abastecimiento de agua, el sistema Cutzamala. Esta plancha de 20 millones de habitantes. Se crea el sistema Cutzamala, era un sistema de generación hidroeléctrica y se cambia para el abastecimiento de agua de la ciudad integrada por 8 presas. El sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México. El problema de estas obras faraónicas es que no se ven. El peligro en la Ciudad de México fue como la de 1906, cuando la ciudad quedó sepultada con 3 metros, el centro, el zócalo de la ciudad, por el agua. Se conjura, se prevé construyendo el sistema de drenaje profundo en la Ciudad de México para desalojar las aguas pluviales y también las aguas reusadas que la Ciudad de México consume. Aquí está el maestro Ruiz Barraza, yo creo que le aplaudimos. Pido un aplauso para el maestro Ruiz Barraza. Es un luchador de la frontera,
Ok. ¿Le paro o le sigo? Ya paramos unos 15 minutos. Un sistema democrático. Seguimos, ok. El pueblo dice que sigamos. Y el pueblo unido jamás será vencido. Bueno. El plan Texcoco era evitar la desecación del lago de Texcoco. Yo era habitante al ladito del lago de Texcoco, había unas tolvaneras espantosas. Se paraba el aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, había que reconstruir presas, etcétera. Se salva. El plan Benito Juárez, se crean 149 presas de riego para regar. Imagínense, piensen quien sepa de medidas del campo, 1.111.000 hectáreas. La Secretaría de Recursos Hidráulicos era como un relojito, llevaba el agua en bloque, la distribuía. ¿Y saben qué hacíamos nosotros? No la pagábamos hasta que vendíamos la casa. Bueno, a ver cuánto se debe de agua. Ahora sí, a pagarla porque vamos a vender. Oye, ¿qué tal les llega el recibito de agua? No la pagaba, es como un derecho social. El plan de mejoramiento parcelario, la Comisión para el Aprovechamiento de Aguas Salinas, no había tecnología. Hoy lo que sobra es tecnología. Había que ir pensando ganarle a las aguas del mar y utilizarlas. La Comisión de Aguas del Valle de México se crea en 72. El Plan Nacional no existía de manejo de cuencas. ¿Cómo administrar? ¿Cómo manejar una cuenca hidrológica? No es tan fácil, ¿eh? Cómo construir una presa, cómo revisar todo el flujo y reflujo. Fueron ingenieros mexicanos, egresados del Politécnico, egresados de la UNAM, las universidades públicas. Aquí no vino ningún extranjero. El mexicano tiene una gran inteligencia. Había que apostar a la gente. Y la gente, bueno, pues creyó y se crean sistemas de generación hidroeléctrica. Chicoacén, Malpaso, El Infiernillo. Son impresionantes, impresionantes. Pues bueno, fue inversión, fue talento que se apostó para esto. Seguimos, ¿qué más? Ya está. Bueno, la política energética yo creo que ni hablamos, porque al inicio de los 70 México importaba crudo y también gasolinas como ahorita, pero no tanto. Había que crear, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a construir refinerías. Se crea la refinería de Salamanca, la de Minatitlán, Pajaritos, Ciudad Morelos, Tamaulipas, la de Azcapotzalco, pues se acuerdan que hubo un accidente y pues tuvo que desmantelarse. Esta obra fue una obra de una visión de un México de futuro. Las nuevas refinerías se aumenta el 65% de refinación. Cadereyta, Salina Cruz, pues creo que nos enteramos de Salina Cruz porque hubo una explosión la semana pasada. Fue construida en esa época. Imagínense, fueron obras titánicas, faraónicas, que requerían decisión y dinero. ¿Dónde quedó el dinero? No, pues se lo clavó. No. Los que lo vimos, no. Yo tengo otra idea de la historia, no de la política y la historia, porque ya cuando la combinamos ya es otra cosa. Lo que yo viví es mi testimonio y no hablaré de lo que no vi ni viví. El complejo petroquímico de Cangrejera, la producción petrolera se duplica en una cantidad estratosférica, 1 millón de barriles, pero era para consumo doméstico, no para exportación. Todavía no vivíamos de los petrodólares. Las termoeléctricas, la de Tula, Cerro Prieto, la nucleoeléctrica Laguna Verde, el consorcio minero Benito Juárez, Peña Colorada,
Caray, no acabo yo de sorprenderme. ¿De dónde? ¿Inventar fue una invención o qué? No, fue el trabajo. El éxito se llama cualquiera de ustedes que sueñe, o nosotros en riqueza rápida nos engañamos. Es trabajo acumulado. Hay que trabajar con un proyecto de nación. ¿Seguimos? Yo creo que aquí las Fuerzas Armadas, quiero hacer aquí tal vez un autoelogio, mi general, porque lo que vimos, siempre nos habían prometido un colegio militar y estaban ahí unas ruinas en Cuernavaca y pues se cumplió la construcción de la actual nuestra escuela militar, donde yo fui egresado un 13 de septiembre de 76. La Escuela Médico Militar, se crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea con su ley respectiva. Hoy muchas escuelas del Ejército ustedes pueden estudiar, pueden ser maestros y viceversa. Ya no hay aquel alejamiento de las Fuerzas Armadas de la población civil. Se reivindica económicamente con la creación de una seguridad social integral. Hace 41 años se crea el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el ISFAM. Es la que me paga a mí como jubilado. Y si me enfermo, voy al hospital. Y si me duele una muela, van y no me sacan la muela, me hacen endodoncia. Es una maravilla. Estoy presumiendo, pero la verdad es cierto. Había zonas, existen todavía zonas desérticas. El ejército se involucra en un plan acuario ante las episodias y ante las sequías, pues el ejército acarreaba agua. El ejército protegía a la población en caso de desastres. Hace un mes traje a un grupo italiano que tengo convenio con ellos para prevención de desastres. Y lo sé, pues pertenezco a Naciones Unidas y este grupo, el Grupo Lucano en Italia, es el modelo de protección civil italiano. Y vieron, aquí estábamos en Cancún, le dije, bueno, este es el mecanismo que dicen, ahora vamos a ver el plan DN3, quedaron maravillados. Oye, quisiéramos ver si las Fuerzas Armadas italianas crean algo igual. Órale, pues los asesoramos, aquí está mi general, que lo inviten. Los programas de alfabetización fueron muy intensos, forestación y reforestación, la labor social de las Fuerzas Armadas, pintar escuelas, ayudar, en caso de una catástrofe, ¿quién llega primero? El ejército. De una inundación, ahí tienen los soldados, no se cansan, no duermen, no protestan, ahí los tienen. Es admirable la disciplina, ¿verdad, hija? Que la disciplina es buena. Ahí la tienen, mira, él es teniente en el ejército, ahora sí me respeta, ¿verdad, hija? La lucha contra el narcotráfico, bueno, pues ahí empezó a través de un convenio, yo lo he criticado mucho, pero yo no soy político. El convenio con la DEA. Bueno, pues vamos a ayudarles para que no lleven tantas porquerías para allá. A ver, ¿cómo si ellos lo inventaron? ¿Que no en la Segunda Guerra Mundial nos pedían psicotrópicos? ¿Que no nos pedían alcaloides para embrutecer a sus soldados que iban a morir y que no protestaran? Bueno, pues lo hicimos un convenio y nos llega marabunta, mejor no hablo, porque aquí las paredes oyen. Las tiendas Sedena, esta es la gran fuerza de México, quien defiende la soberanía, quien defiende el territorio, quien defiende a las instituciones, es en serio. No es la policía, porque México no tiene policía, tiene policías, y muchos de ellos totalmente involucrados. Son medio bandidos, medio policías, quién sabe. No tenemos policía confiable. Aquí tienes, este era el Estado Mayor del presidente.
Éramos 260 gentes. ¿Qué hacíamos? A ver, Héctor, maravillas. Pues no nos dejaba dormir. Seguridad, protocolos, viajes, giras. Pues gracias a eso viajé y conocí el país mi general. Porque yo no solo conocía mi pueblito, que era Tlaquepaque, mi capital, y luego el lugar que me destinaron. Pues después de esto, todo el país. Llegábamos las vanguardias, nos portábamos bien, no nos íbamos de baquetones. Seguimos, a ver la que sigue. Este es el Estado Mayor del presidente. ¿Cuáles eran las virtudes que presumimos? Honor, lealtad, profesionalismo, espíritu de sacrificio y discreción absoluta. Porque su Estado Mayor son los que están cerca de él, oyen muchas cosas, ven muchas cosas, pero son mudos, sordos y ciegos. Jamás, porque son secretos de Estado. Mis compañeros, yo me quedé como coronel, soy no estaba tan amolado. Muchos fueron jefes de Estado Mayor, el general Tamayo, el general Miranda, el almirante Wilfrido Robledo y otros muchos más. Este fue su Estado Mayor. Éramos jovencitos de 22 años, que veíamos los pinos y ¿qué es esto? Caramba, ¿qué aprendimos? Seguimos. El turismo, ya dijimos Cancún, ya dijimos Los Cabos, Loreto, Baja California, nuevos proyectos, nuevos destinos. Ixtapas y Guatanejo, Bahía de Banderas, el fideicomiso Cozumel, Caleta, Chelja, Cozumel e Infratur. Fueron nuevos destinos turísticos. Antes de esto, solo tienes el símbolo de turismo de México, pues creo que era solo Acapulco y Chan Chan. ¿Qué otro había? Pues hotelitos ahí en la playa y nada más. Pero no había infraestructura. No había turismo porque no había turistas. O no había hoteles, perdón. No había turismo porque no había hoteles. Y no había hoteles porque no había turismo. Pues había que romper el nudo gordiano. La integración nacional y el federalismo. Ahí termina la construcción del Estado federal, con la constitución de nuevos estados libres y soberanos. Desde luego, el Estado libre y soberano de Quintana Roo y el Estado de Baja California Sur, los dos un 8 de octubre de 1974. Algún día habrá tiempo de platicar de las anécdotas, cómo se creaban. Creo que el que nos puede ilustrar aquí es el maestro Jesús Ruiz Barraza, que vio transformar basureros, Cartolandia, en una ciudad moderna. Que vio, él es amigo del presidente Echeverría, él les puede dar toda una conferencia de ese nuevo destino que se llama Tijuana. Es un educador, creó la escuela Lázaro Cárdenas, que es ejemplar. Creo que es lo que necesitamos, unas barreras nacionalistas, donde el que estudiara fuera más mexicano. Me ha invitado mucho a su universidad, es ejemplar salud. Jesús, yo te agradezco mucho tu presencia aquí. Tu presencia no me permite mentir, decir la verdad con la verdad. La carrera transpeninsular era increíble, no había comunicaciones, había que crear la carretera. ¿Cómo se crea? Hace un telefonazo a alguien que no voy a decir su nombre, mire, llévese los trascabos rápido, yo voy mañana y quiero ver los trascabos ya empezando el trazo de la carretera. La prometió en la campaña, se hizo una campaña aquí por terracerías. Cuando llegamos acá a Tijuana, todos polvorientos, no había carreteras. Y ahí se dio cuenta, necesitamos comunicaciones. ¿Cómo integrar la península? Primero, una personalidad jurídica que fuera una entidad federativa. ¿Cómo construir la carretera transpeninsular y dotarla de hoteles, paradores,
gasolineras, no había nada. Población muy poca. La red caminera, cómo se canaliza el río Tijuana. Y las comunicaciones, cómo integrar la península, que fue codiciada por los Estados Unidos, siempre si no estaba integrada con transbordadores de Mazatlán y de Puerto Vallarta. Era una labor de integrarla, desarrollarla, si no otro se queda con ella. Estos son grandes rasgos, no agota toda la obra, toda la creación de instituciones educativas, que son muchas. Hoy Tijuana es otra cosa. Ya no es el rancho de la tía Juana, no es donde iban los gringos a emborracharse, no, es otra cosa. Hay instituciones, es un destino. El problema, por ejemplo, de la salinidad del río Colorado, hay que comentarlo. Fue una hazaña diplomática, fue un acuerdo entre el presidente de México y el presidente, creo, ¿fue Ford o Nixon? Fue Ford. Bueno, no, fue Nixon. En la visita le dice, ¿qué problemas tenemos? Señor presidente, tenemos la salinidad del río Colorado. ¿Cuándo se va usted de los Estados Unidos? En 8 días. Cuando usted salga, ya va a estar fluyendo agua limpia. O sea, había voluntad política. No se amenazaba con muros. El acuerdo fue muy sencillo. En una reunión, señor presidente Nixon, usted negocia con sus enemigos. ¿Y por qué no negocia con sus amigos? Resolvamos los conflictos si somos buenos vecinos. Oiga, pues tiene razón, vamos a resolverlos. ¿Seguimos? Aquí acaba. Aquí con mi gratitud termino este relato muy apresurado, que es muy difícil concretar.